Buenas tardes, María Belén. ¿Cómo va todo por Buenas ahí? tardes. Buenas tardes, todo está bien por aquí. Muchas gracias por invitarme hoy a su prestigioso programa. Es un gran honor para mí estar aquí hoy. Bueno, para nosotros también tenerte aquí. Déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos con nosotros a María Belén Martir. Es una joven escritora argentina de 18 años de edad, pero que desde los 3 años tuvo un gran interés por la literatura y ya a los 6 años comenzó a escribir cuentos cortos. Oye, eso es algo avanzado. Y a los 14 años escribió su primera novela. En la actualidad ha recibido una veintena de premios literarios en Europa y Latinoamérica, y en el 2020 publicó su primer libro individual de poesía, Invierno, con la editorial Duncan. Y María Belén, dime algo más de tus nuevos adelantos dentro de la literatura. Con mucho gusto, muchas gracias. Recientemente, hace una semana, estuve como invitada en la prestigiosa Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Argentina. Es una de las ferias más importantes del libro de todo el mundo. Siempre convocan a grandes escritores, por ejemplo Vargas Llosa. Siempre vienen aquí a Argentina para visitar la Feria del Libro, firmar ejemplares. Siempre desde pequeña fue mi sueño poder asistir a una, pero nunca pude porque estaba medianamente lejos para viajar y asistir. Siempre fue mi sueño, pero nunca imaginé que yo iba a estar en esa Feria del Libro. Yo siempre soñaba con ir y conocer a los autores, y ahora soy yo quien estuvo firmando ejemplares allí. Fue un gran sueño hecho realidad para mí. Conocí muchas personas increíbles que brindaban su apoyo hacia mí, que habían viajado de distintas partes de Argentina para ir a verme y conocerme. Firmé muchos ejemplares y fue un gran momento y una gran organización por parte de Editorial Duncan, que es la editorial con la que trabajé, y fue tal cual como esperaba, e incluso mejor. Fue un sueño hecho realidad. Considero que la Feria del Libro de Buenos Aires tiene tal prestigio que debe ser reconocida en el mundo, y que cada vez que se la menciona se le asocie con Buenos Aires, porque es una organización y la dedicación a los autores y un momento mágico entre el lector y el escritor, y permitir la gran oportunidad a mis 19 años de estar allí fue completamente mágico. Ah, ya tienes 19 años, ¿no? Sí, los cumplí el 17 de enero. Ah, vaya, es verdad que bueno, a esa edad uno no se quita la edad, más bien se las pone. Después se le empieza a Así quitar. es. Óyeme, ¿y tienes algún libro que ya estés desarrollando ya para próxima publicación dime qué otros planes tienes? Tengo como plan este año, tengo como objetivo la realización y la publicación oficial de mi novela que creé a la edad de 14 años con seudónimo. Recibí bastante apoyo de lectores en esa época y hasta el día de hoy lo sigo recibiendo, y considero que llevarlo al formato papel será destacable y que tengo gran oportunidad de llegar a nuevos lectores y que les puede gustar mucho, porque la poesía es sentimentalista, pero la novela es la representación de los personajes a la vida cotidiana y de todos los días, a las rutinas de todos los días. Por lo tanto, todos los personajes que he creado en esa novela tienen parte de mi historia y cada uno se asocia a mí, y considero que son personajes muy importantes y tengo muchas expectativas para este proyecto, y lo quiero concretar antes de que finalice el año y que mucha gente lo lea. Bueno, indudablemente me interesará mucho poderla leer. Me avisas cuando vaya a ser publicada, porque vamos a entonces ya a hacerte algo más, todavía más específico sobre esa nueva novela. Muchas gracias. Es un Pero, honor. óyeme, lo que a mí es decir, tú ya a los 6 años estabas escribiendo cuentos cortos. Sí.
Oye, mucha gente a los 6 años todavía no puede escribir ni decir yo amo a mi papá o a mi mamá, o ni siquiera eso. Yo no sé. Entonces, yo la verdad que no me acuerdo cuando yo sí que sé que empecé a escribir muy temprano, ¿no? A escribir boberías, ¿no? Pero no sé, indudablemente es un gran desarrollo, ¿no? Pero bueno. Me alegro mucho de estar contigo, que tú eres alguien ya tan avanzado en todos estos aspectos. Ya en tus 19 años, pues bueno, casi estás llegando a la mayoría de edad, pero ya tienes detrás de ti una obra literaria ya que comienza a ser significativa, ¿no? Y esa veintena de premios que has recibido por ahí, pues es una prueba. Y nosotros pues siempre esperamos poder ayudarte en todo lo que desea tu desarrollo literario. Pero déjame hacerte una pregunta, porque tengo curiosidad. ¿Quién eran cuando empezaste a leer, antes de empezar, quién eran los autores tuyos preferidos? Mis autores preferidos desde mi pequeña edad siempre fue Gabriel García Márquez. A mí me gustaba su desarrollo y cómo podía expresarse y cómo uno podía conectar con él, pero nunca copié su métrica, nunca copié su estilo, siempre tuve un estilo propio en la poesía. Los autores que leía me encantaban, pero nunca me influyeron en mi propio estilo, simplemente disfrutaba de la lectura, de lo que ellos podían crear. Y luego, a mi edad más avanzada, preadolescente, tuve gran acompañamiento de la plataforma de libros virtuales Wattpad. Hoy en día se la subestima un poco la aplicación porque dicen que cualquiera puede escribir, de que ya se perdió el valor por la literatura realmente, que no hay buenos autores, que ya no es lo mismo que era en épocas anteriores respecto a la literatura. Pero he conocido muy buenos autores en la aplicación. Considero que han tenido un desarrollo increíble, considero que me han inspirado, considero que me acompañaron desde que tenía 14 años hasta el día de hoy, con sus libros magníficos. Tengo una lista que puedo nombrar, no me acuerdo mucho los nombres y apellidos de los autores, pero solo con decir el título de las obras ya son reconocidos bastante. Por ejemplo, A través de mi ventana, de Ariana Godoy, ¿Quién mató a Alex? Un montón, por ejemplo, Yo soy Simón, que no viene de Wattpad, pero sí es una autora juvenil que impactó bastante, que se hizo una película del libro con un muy buen desarrollo, porque generalmente cuando se hace películas de los libros se pierden bastantes detalles, pero estuvo bastante completa esta película. Y considero que Wattpad y sus autores siempre me acompañaron desde una corta edad y me inspiraron bastante hasta llegar a donde estoy ahora, y que quiero volver a conectar con las novelas, pero siempre fueron autores que al principio no fueron tan reconocidos, que pude conectar con ellos y sentirme identificada, y que al día de hoy los veo que tienen el éxito de sus vidas, y eso me motiva a seguir trabajando y no distraerme y no dejar que piedras en el camino puedan perjudicarme o que un mínimo detalle pueda sacarme de órbita, como dicen. Entonces el trabajo es lo que me motiva a cada momento, y esos autores fueron los que motivaron mi trabajo también. Pero déjame hacerte una pregunta. Tú eres argentina, ¿no? Y por ejemplo, sí. Jorge Luis Borges, ¿nunca lo leíste? ¿Nunca te influenció en nada? Sí, de hecho en el colegio siempre leíamos obras de él, pero hay muchos autores argentinos destacables en la literatura, pero siempre los he leído. Nunca me he interiorizado bastante en el sentido de seguirlos y que sean mis referentes 100%, y porque no quería que influyeran en mi métrica, en mi forma de escribir, porque considero que cada autor tiene su propia métrica, tiene su propia manera de expresar, y cada uno es único al expresar. Pero siempre tuve las ideas referentes de ellos, pero sin influirme al 100%. Bueno, y fuera de ese autores es decir, de Wattpad y eso, ¿has tenido otros en otros idiomas, por ejemplo? Es decir, ¿qué me dices de eso?
Sí, tuve autores, sí, que me han motivado, generalmente que quise leer obras en inglés de ellos. Por ejemplo, recientemente estuve leyendo una obra que es bastante conocida por una serie de Netflix que se llama Outer Banks. Es un libro, es una novela que antes estuvo en formato papel, pero al ser una serie tan exitosa en Netflix no se sabía que había un libro detrás. El tema es que está todo en inglés y todavía no hay una traducción al español, así que estoy tratando de conectar con la autora, estoy tomando clases de inglés también y considero de que la poesía en otros idiomas también es muy importante. Recientemente tuve eventos en Bangladesh donde pude conectar con poetas mujeres de distintas partes del mundo, la India, Rusia, Turquía, y la poesía en sus idiomas es magnífico y la poesía en todos los idiomas es única porque no importa qué idioma hablemos, siempre vamos a conectar mediante la poesía, pero intentar sentarse y entender que es un trabajo, no a todo el mundo le puede gustar sentarse y tratar de entender otro idioma innecesariamente, porque dicen, ¿por qué haría esto? Pero simplemente lo hice por una pasión, sentarme y estudiar, utilizar los diccionarios, porque hoy en día todos usamos el traductor generalmente, pero usar el diccionario, volver a conectar con el papel también para poder entender la poesía en otros idiomas fue increíble. Y como dije, al estar en Bangladesh con poetas mujeres de distintas partes del mundo que no hablaban el mismo idioma que yo, me inspiraron como poetisa y también como novelista y escritora a escuchar la poesía y las emociones en otras partes del mundo. Claro, es decir, dentro de la poesía inglesa, dentro de la poesía francesa, hay grandes escritores, ¿no? Te lo digo por dentro de lo que es nuestra cultura occidental, ¿no? Y en otros idiomas más alejados, pues también los hay. Es algo que se expande y transforma en todos sus modernismos idiomas, ¿no? Y ¿qué otros planes tienes más adelante, no? ¿Qué otros planes? Porque tú has estado hasta ahora en camino exitoso desde tus 14 años en adelante, desde tu primera novela has tenido un camino exitoso, ¿no? Pero ¿qué otros planes tiene, además de dentro del mundo de novela y poesía? Como planes, principalmente en el mundo literario, tengo el objetivo de publicar demasiadas novelas a lo largo de estos años, porque tengo bastantes ideas que considero que no hay un público específico, considero que a todas las personas le puede gustar. Y siempre soy empática con los personajes porque considero que las personas no solo es leer, sino identificarse y poder crear una conexión de ello. Y si es una identificación que puede ser triste o un proceso de sanación, que puedan conectar con ello para poder seguir adelante, porque no solo es conectar y sentirse identificado con un gusto musical o con un color favorito, sino que también si hay similitud en las historias, que eso también pueda servir de inspiración para un proceso de sanación. Y luego mis objetivos para mi vida en sí es seguir creciendo, seguir formándome como escritora, que todos los días es un avance nuevo, cada día es un aprender nuevo, poder formarme como persona, ser mejor persona todos los días, intentar ser la mejor versión de uno todos los días. Y me encantaría cumplir todos mis sueños que tengo en mente, poder también conectar con la actuación, porque también me gusta escribir guiones desde que estoy en el secundario para las obras de teatro. Considero que tengo un fuerte bastante importante en ello. Me gustaría mucho poder realizar eso, me gustaría también ser compositora de algún artista musical, porque la música y la escritura conectan entre sí, no solo es crear una melodía bonita, sino que la letra puede identificar al público oyente, así que me gustaría poder ser compositora de algún artista, y son muchos objetivos, pero no son a la larga porque trabajo en ello todos los días, pero
tengo una lista de objetivos que tengo en vista a poder lograr, con toda la humildad y el trabajo que se tiene por detrás, y poder concretarlos en algún momento, pero ellos serían los sueños principales. Bueno, indudablemente que tienes una gran cantidad de objetivos, ¿no? Que claro, cuando uno es joven, pues tienes muchos objetivos que más o menos poco a poco va desarrollando. Lo que pasa es que tú ya has desarrollado mucho desde muy temprano, ¿no? Entonces, que eso es un gran avance. Muchas gracias. Indudablemente, yo pienso que tú, imagínate, a pesar de que ya tú has caminado, ya tienes es decir, a tus 18 años tienes ya una novela publicada, llevas en poesía largo rato, es decir, y tienes muchos planes, indudablemente que vas a seguir todavía, es decir, avanzando, ¿no? Y evolucionando. Todos los autores siempre evolucionan, ¿no? Incluso ya cuando se está más viejo siempre hay algo que sale nuevo, porque mientras uno esté evolucionando hay nuevas oportunidades, nuevas vistas, nuevos temas que uno va adelantando. Pero bueno, óyeme, dentro de toda la literatura, es decir, de lo que ya está establecido, latinoamericana, ¿tienes algún otro, además de, es decir, de García Márquez y eso, es decir, Cortázar, por ejemplo, algún otro, Juan Rulfo, algún otro autor que te haya atraído? Considero que los autores que más me han atraído, y considero que también tiene conexión con la edad, porque al comenzar tan joven tenía a mi alcance el público, o sea, la literatura y el público juvenil, estaba más a mi alcance. Cuando ya fui creciendo, tuve conexión con todo tipo de género literario y todo tipo de público, pero considero de que al ser tan joven no me interioricé al 100% sobre grandes poetas de todos los tiempos o grandes escritores del mundo. Simplemente siempre me fascinó desde pequeña, desde la primaria. De hecho, Gabriel García Márquez para mí era un ídolo, un referente. Mi sueño era ser él, y ya desde pequeña. Y era muy raro porque a mi edad muchos niños pensaban o estaban, incluso yo por supuesto, ¿no? Con los artistas del momento, por ejemplo, cantantes o series del momento, cuando uno tiene 10 años, que son Walt Disney. tendencia. Bueno, está con Walt Disney a esa altura y eso, ¿no? Entonces, Ratón Miquito y todo ese tipo de cosas, lo que uno mayormente cuando es niño, que por cierto son grandes creaciones que hizo Walt Disney, ¿no? Han quedado a través de las décadas, desde el Pato Donald a Mickey Mouse y toda esa serie de gente. Pero bueno, es interesante porque eso te guía. Yo, por ejemplo, cuando era muchachón, leía mucho Julio Verne, porque Julio Verne es un actor, claro, ahora no está tan de moda, pero Julio Verne, que para la juventud escribía, es una cosa muy interesante, ¿no? Y siempre sí. Muchos de sus novelas las recuerdo todavía a través después de más de medio siglo de haberlas leído, ¿no? Como sí. 20.000 leguas de viaje submarino y eso, que era completamente fantasía, pero después, al cabo de los años, de las décadas de avance, ya no fueron fantasía viajar en un submarino ni nada de eso. A mí siempre me impresionó eso. Y ¿qué otras cosas? Dime más de todo esto, ya casi porque estamos aproximándonos a nuestro término, ¿no? Pero dime que más de otras cosas que te han impresionado en tu vida de escritora, ya no tan joven, porque ya tú llevas un largo rato escribiendo, a pesar de tu edad. Dime algunas cosas así que te han resaltado mucho.
Bueno, principalmente me sorprendió cómo en la Feria del Libro, volviendo al tema de que estuve en la semana anterior, muchos jóvenes fueron a la Feria del Libro y estaban emocionados por la literatura actual. Eso me sorprendió bastante porque la literatura nunca se va a perder, nunca se va a desvalorizar, pero considero que en esta generación se estuvo consumiendo muy poco por el tema de las redes sociales, los teléfonos, la tecnología moderna, pero también fue una gran mano porque existe el formato para leer en PDF o también está Wattpad, que justamente es para leer los libros por allí también. Me sorprendió bastante cómo la generación actual, incluida yo en ella también, está al tanto de la literatura, cómo empezó a apostar de nuevo por la literatura. Me emocionó bastante conocer jóvenes que incluso tenían la misma edad que yo, que iban a verme, y me motivó bastante que estén emocionados por el mundo literario actualmente, que quieran ir y conocer a los autores, que quieran ir y comprar un libro y sentir la textura del libro, sentir el olor característico que tiene un libro y poder estar allí sentado, quizás tomando una taza de café o quizás en un tiempo libre que tiene uno, sentarse a leer. Considero que es una estimulación para la mente y es algo increíble y es un transporte de emociones a la mente y a la vida, y cambia completamente la vida de uno cuando se sienta y consume un libro. Y si no es alguien que no le gusta leer, porque por ejemplo en el secundario o en la escuela lo obligaban a sentarse a leer libros de 700 páginas, que puedan apostar por la literatura actual, que busquen. Hay millones de géneros que son magníficos, que son sorprendentes, y el autor tiene una magia increíble que crea mundos fantásticos simplemente con su mente y lo transporta a un papel, y hay mucha gente que aprecia y valora eso. Así que ese también es mi consejo para los jóvenes de hoy en día, y también no solo para los jóvenes, porque hay personas que conocía yo que decían, no, antes no me gustaba leer, pero leí un libro y me hizo un clic, y ese libro fue el tuyo. Entonces yo ahí me sorprendí y decía, muchas gracias por decirme esto, porque me motiva que quizás hay gente que no quiere conectar con un libro, pero tiene la oportunidad de conectar con uno que se identifica y su vida cambia. Entonces estoy muy feliz de que la gente empiece a apostar a la literatura nuevamente, y en la Feria del Libro de Buenos Aires se vio. Fue una edición única porque fue después de ser suspendido por el COVID-19 todo este tiempo, desde 2020, y la gente estaba allí, estaba presente acompañando a los autores. Era inmenso, es un lugar, no, sinceramente no puedo tirar una cifra, no puedo decir una cifra de cuántas personas fueron, porque es una locura realmente, y valoro mucho eso, porque generalmente en los recitales se ve, o en las bandas musicales, que vaya tanto público, pero que vaya tanto público para presenciar libros en persona y sus autores que los presentan, es mágico. Sí, yo estoy de acuerdo. Las ferias del libro son magníficas. Lamentablemente en los 2 últimos años las pandemias nos han afectado. Por aquí tenemos la Feria del Libro de Miami, que también es muy, muy interesante. María Belén, tenemos que dejarte porque hemos llegado ya a nuestro máximo de tiempo. Te agradecemos, volveremos a seguir en contacto, porque tú, aunque has caminado ya un largo tramo, todavía te queda un tramo larguísimo. Todos esperamos en eso. Hasta la próxima, muchos éxitos y muchos alabanzas. Bye bye. Muchas gracias por la gran oportunidad que usted ha presentado de estar aquí hoy. Estoy sumamente agradecida y seguimos en comunicación, y muchas gracias por estar aquí hoy. Hasta la próxima. Saludos a todos que puedan apostar por la literatura actual, que busquen. Hay millones de géneros que son magníficos, que son sorprendentes, y el autor tiene una magia increíble que crea mundos fantásticos simplemente con su mente y lo transporta a un papel, y hay mucha gente que aprecia y valora eso. Así que ese también es mi consejo para los jóvenes de hoy en día, y también no solo para los jóvenes, porque hay personas que conocía yo que decían, no, antes no me gustaba leer, pero leí un libro y me hizo un clic, y ese libro fue el tuyo. Entonces yo ahí me sorprendí y decía, muchas gracias por decirme esto, porque me motiva que quizás hay gente que no quiere conectar con un libro, pero tiene la oportunidad de conectar con uno que se identifica y su vida cambia.
Entonces estoy muy feliz de que la gente empiece a apostar a la literatura nuevamente, y en la Feria del Libro de Buenos Aires se vio. Fue una edición única porque fue después de ser suspendido por el COVID-19 todo este tiempo, desde 2020, y la gente estaba allí, estaba presente acompañando a los autores. Era inmenso, es un lugar, no, sinceramente no puedo tirar una cifra, no puedo decir una cifra de cuántas personas fueron, porque es una locura realmente, y valoro mucho eso, porque generalmente en los recitales se ve, o en las bandas musicales, que vaya tanto público, pero que vaya tanto público para presenciar libros en persona y sus autores que los presentan, es mágico. Sí, yo estoy de acuerdo, las ferias del libro son magníficas. Lamentablemente en los 2 últimos años las pandemias nos han afectado. Por aquí tenemos la Feria del Libro de Miami, que también es muy, muy interesante. María Belén, tenemos que dejarte porque hemos llegado ya a nuestro máximo de tiempo. Te agradecemos, volveremos a seguir en contacto porque tú, aunque has caminado ya un largo tramo, todavía te queda un tramo larguísimo, todos esperamos en eso. Hasta la próxima, muchos éxitos y muchos alabanzas. Bye bye. Muchas gracias por la gran oportunidad que usted ha presentado de estar aquí hoy. Estoy sumamente agradecida y seguimos en comunicación, y muchas gracias por estar aquí hoy. Hasta la próxima. Saludos a todos.